Estamos haciendo un estudio sobre la unción y la lección del día de hoy lleva por título La unción del mañana y estaremos estudiando a David y veremos cómo Dios desarrolló su vida. Nuestro pasaje inicial se encuentra en 1 Samuel 16:1. El Señor dijo a Samuel: ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si ya lo he rechazado como rey de Israel. Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Este es un pasaje que ya hemos leído. Lo leímos cuando hablamos sobre el rey Saúl y cómo él era el hombre del ayer. Tuvo la unción, pero la perdió. Luego estudiamos al profeta Samuel, quien es el hombre del hoy. Él tenía la unción, pero todavía la tiene. Y luego David. David, el muchacho pastor. David, quien todavía no ha recibido su unción. Y esto no va a ocurrir sino hasta el versículo 13 de este mismo capítulo. Vamos a nuestro estudio. David, la unción del mañana. Hablando de la unción de David, tenemos que entender que era una unción secreta cuando ocurrió en su vida. Es decir, fue algo privado, en su hogar. Y creo que eso es bíblico. Realmente creo que nuestra vida cristiana debería empezar ahí. Ahí se practica, en primer lugar. Se inicia en el hogar, en lo privado. Esta no fue una unción que él estuviera buscando. Es decir, él estaba buscando a Dios, no un don, no un ministerio, no una unción. David no tenía planes de convertirse en rey de Israel. Eso ni siquiera estaba en su radar, pero fue algo para lo que Dios lo escogió. Él buscó a Dios y Dios lo escogió a él. Y esta también era una unción que no vería su cumplimiento sino hasta dentro de muchos, muchos años. Y creo que aquí muchas personas se confunden cuando se trata de seguir a Dios, porque todo lo quieren y lo quieren ahora. Es como el hombre que oró por paciencia. Dios, dame paciencia y dámela ahora. Dámela ya. Pero no es así como las cosas funcionan. Y otra cosa que ocurrió en la vida de David y que fue totalmente inesperado fue que trajo mucho dolor, mucho conflicto en su vida. Creo que es correcto decir que en vez de decir que hablar en lenguas es evidencia del Espíritu Santo sobre tu vida, un mejor rubro tal vez sería ver los problemas. Problemas. Claro, así es. Exactamente eso es lo que va a provocar. Va a provocar un conflicto con un mundo que está yendo en la dirección equivocada. En primer lugar, vamos a enfocarnos en la palabra paciencia. Esta es la palabra clave para el hombre del mañana. Paciencia. Tenemos que aprenderla. Y claro, la única forma o la mejor forma de aprenderla es en nuestro andar. Así como la palabra clave para Saúl fue el arrepentimiento, la palabra clave para David es paciencia. Sé paciente. Oh Dios, es algo que... Esto resulta algo especialmente difícil para alguien con una personalidad como la mía. Es decir, yo siempre busco que las cosas se hagan para el día de ayer, ¿sabes? Y bueno, esa es mi manera de hacer las cosas. La Biblia nos dice en 1 Samuel 13, versículo 14, y luego se repite en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 22. El Señor está buscando un hombre que sea conforme a su propio corazón. Y claro, ese hombre es David. Ojo, no está diciendo que buscó un hombre perfecto. Nadie es perfecto. Eso no existe. Entonces, a lo que se refiere es que está buscando a un hombre, una persona que esté buscando a Dios, que esté persiguiendo a Dios. Recuerdo un libro que salió hace algunos años, muy popular, que se llamó Los Perseguidores de Dios, y creo que David era uno de estas personas, uno de los originales. Dios estaba buscando a una persona que estuviera buscándolo a él, y lo encontró. Lo encontró en David. Por supuesto, David era solo un adolescente. Calculamos que tenía unos 16 años de edad aproximadamente. Esa es la estimación. Pero, aun si ya recibió esta unción de parte del Señor, y esto ocurre en el versículo 13, que
Dice que Samuel se levantó y ungió a David y que el Espíritu del Señor vino sobre David a partir de ese día. Es muy importante que notemos que tiene la unción, pero no la corona. Él ha sido ungido por Dios, pero todavía no es el rey. ¿Qué necesita? Paciencia. Eso necesita. Paciencia en su vida. Discúlpenme. La primera oportunidad de David para el ministerio se dio en privado con su padre. Él ministró a su padre, cuidando a sus ovejas, sirviendo a su padre. Su segunda oportunidad, y según el registro bíblico, según la historia que tenemos aquí, vino cuando el rey Saúl tenía problemas y David fue invitado al palacio y ahí, como hemos dicho, en privado ministró música, tocó música sagrada para el rey Saúl. Y esta era una situación más bien cuasi privada porque algunas personas sabían de ello. Pero la tercera oportunidad que David tuvo para ministrar fue cuando Goliat entró en escena. Cuando Goliat llegó, cambió todo en la vida de David. Y si David no hubiera hecho todo el trabajo preparatorio para estar listo para este día, si no hubiera desarrollado su carácter, habría sido muy tarde después de Goliat, porque eso lo cambió absolutamente todo. Cuando mató a Goliat, todo Israel sabía, este joven ha sido ungido por Dios. Y de la noche a la mañana él está en primera plana en todos los diarios de Israel. Todo el mundo sabe quién es David y habla de él y de lo que acaba de hacer. Pero si él no hubiera desarrollado su carácter previo a este momento, habría sido muy tarde para ese punto. A eso se le llama tener éxito muy pronto. Si no has tomado el tiempo para desarrollar tu carácter, tu integridad, lo que existe en tu interior, quién eres por dentro, quién eres en privado, si no has desarrollado esto antes de recibir tu oportunidad para el ministerio, ya estás metido en problemas. Y muy pronto tu éxito te va a llevar a la caída. Ahora, la segunda cosa de la que quiero hablar, y quiero pasar un buen tiempo analizando esto a profundidad, es lo que llamamos refinamiento. Refinamiento. David ya había sido ungido por Dios, pero su unción necesitaba refinamiento. La verdad es que todos lo necesitamos. Él fue ungido por Dios, pero no está listo, ni mucho menos, para ser el rey. Claro, espiritualmente ya ha recibido lo que conocemos como el Espíritu Santo sobre su vida, pero sigue siendo solo un joven pastor. Esa es su mentalidad, su forma de pensar es la forma de pensar de un pastor. Él no piensa como un rey, y es muy difícil que podamos decir si Dios levantó a David para Goliat o si levantó a Goliat para David. Probablemente creo que la respuesta es ambas cosas. La única cosa que no podemos apresurar en nuestra vida es la madurez. Se requiere de unos 20 años a ser un hombre. ¿Cuánto tiempo tomará ser un hombre de Dios? Más o menos 20 años. No se puede apresurar. Si lo intentas apresurar, lo único que haces es crear caos. Cada vez que intentas apresurar la madurez, lo único que alcanzas a ver es la inmadurez. Entonces, con David, la unción que existía sobre la vida de David fue lo que le permitió ver a Goliat de una manera distinta a los demás. Los demás veían a Goliat como una amenaza, David lo vio como una oportunidad. Podríamos decir, es enorme, no podríamos derribarlo, y David dice, es grandísimo, claro que es fácil derribarlo. Es una forma totalmente distinta de abordar el problema. Y la forma en que pudo hacerlo fue gracias a la unción que existía sobre su vida. Y ya que se había tomado el tiempo para conocer a Dios de una manera profunda, estando allá en las montañas, no estaba perdiendo el tiempo, no, estaba adorando a Dios. Y no solo está tocando música, está haciendo adoración para Dios. Y ahí Dios está desarrollando a este joven pastor, lo está preparando para el día en que se convertirá en el rey de Israel. Y una de las cosas más difíciles cuando tienes una unción secreta o
La unción del mañana es aprender a vivir con tus habilidades y con tus limitaciones. Porque nos frustramos tanto y empezamos a presionar y empujar e intentar hacer que las cosas pasen por la fuerza. Te lo digo por experiencia. Tengo muchas cicatrices que vienen de ahí. Intentar muy duramente, intentar forzar que las cosas ocurran. Existen varios dichos, varios refranes, varios dichos populares que me gustan mucho. Y uno de ellos era mi favorito hasta que me di cuenta de qué decía. Básicamente es que hay personas que hacen que las cosas ocurran, otros que ven cómo ocurren las cosas y por último, gente que se pregunta ¿qué pasó? Y bueno, claro que lo podemos entender, pero la verdad de todo el asunto es que solo Dios puede hacer que las cosas ocurran. No podemos cambiarnos a nosotros mismos. Nadie más puede cambiarnos. Solo Dios puede cambiarnos. Entonces, la paciencia que hace falta, la paciencia que necesitamos para desarrollar nuestro carácter y desarrollar nuestro pensamiento para que estemos listos para esta posición. Aprende a vivir con tus limitaciones donde Dios te ha puesto. No seas impaciente tratando de cambiar las cosas tú solo. Ahora, cuando David comparece ante Saúl y le pregunta ¿por qué nadie va y mata a Goliat? Primero Saúl le dice no puede hacerse, pero luego lo vemos intentando decirle cómo hacerlo. Esto me parece espectacular. Si Saúl sabe hacerlo, ¿por qué no lo hace? Saúl le pone a David su armadura y bueno, si la armadura no le sirve a Saúl, ¿de qué le servirá a David? Y esto lo he visto tantas veces. La gente que te da consejos casi siempre es gente que no hace nada. Hablar sale barato. Cualquiera puede hablar. Muéstrame algo. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán, no por sus dichos. Y hay gente que habla por kilómetros, pero que camina centímetros. Y David sabía que no podía luchar contra Goliat con la armadura de Saúl y ganar. Y estaba en lo correcto. Nosotros tampoco podemos. No lleves nada a la batalla que no hayas probado antes en tu vida privada. Y lo que David desconoce en este momento, y cuando lo descubra, será muy impactante para él. Pero la mayor batalla no va a ser Goliat. La mayor batalla serán los celos de su rey. Su propio rey se volverá en su contra en tan solo unos pocos años. No sabemos exactamente cuánto tiempo, pero podemos estimar unos 2 o 4 años. Pero en ese corto tiempo Saúl va a atacar a David. Esa va a ser la más grande batalla de su vida. Tratar con los celos de Saúl. Tratar con Goliat, bueno, eso solo duró unos minutos. Tratar con Saúl y sus celos tomó 20 años. ¡20 años! ¿Qué es lo que Dios hace? Dios está desarrollando a David, preparándolo para ese momento de madurez, cuando esté listo para ser el rey. Ahora, existen dos formas principales en que podemos ser refinados. Número 1, ser refinados por las críticas. Ahora, a nadie le gustan las críticas, pero la verdad es que aquellos que experimentan la unción del día de ayer, como el rey Saúl, generalmente son los primeros en criticar a aquellos que tienen la unción del mañana, como el joven pastor David. Saúl veía a David como una amenaza para su reino. Por eso está haciendo todo lo que él puede para derribarlo, para destruirlo. Y esa es una gran tragedia, es una gran tragedia. Algún guerrero dijo alguna vez, yo soy atacado todos los días, a veces incluso por mis enemigos. Es decir, no hay nada como recibir fuego amigo. Fuego amigo, no importa si es fuego amigo, si te dispara un amigo o un enemigo, si te disparan, te mueres. Y David va a experimentarlo de su propio rey. Esos son los problemas o situaciones más difíciles de la vida, cuando la gente que está en posiciones de autoridad y que debería estar protegiéndote es la que termina atacándote y terminan criticándote. El estar en posición de Saúl
con la unción de ayer. Cuando llega alguien como David, se vuelve un blanco de los celos, porque reconoces que él tiene lo que tú has perdido. Pero si vas a ser como David, nota lo que hizo David, la forma en que respondió a Saúl. De hecho, el término preferido que David usaba para referirse a Saúl es el siguiente: escúchame, el ungido del Señor. Ese era un término de respeto. Él sabía que Saúl había perdido la unción, pero aún así continúa mostrándole respeto. La forma en que tú tratas al hombre del ayer va a determinar si tú eres el hombre del mañana. Porque si tomas este asunto en tus propias manos y tratas de matar a Saúl y deshacerte de él, te haces exactamente como él. Y entonces también te habrás convertido en el hombre de ayer, habiendo perdido la unción. Pero ya que el corazón de David era puro, y verdaderamente lo era, si lees la historia de David y Saúl, Saúl se hizo enemigo de David, pero David nunca se hizo enemigo de Saúl. Su corazón era puro, y la pureza que existía en su corazón fue su pasaporte a una unción mucho mayor y a ser el próximo rey de Israel. Los celos de Saúl prepararon a David para el día en que se convertiría en el rey, el próximo rey de Israel. Ahora, hablemos de otro concepto. No solamente somos refinados por las críticas, y a nadie le gusta la crítica, pero cuando los críticos hablan, casi siempre el 98% de lo que dicen es basura, pero presta atención a ese 2%. Te va a hacer mejor persona. Ya vimos las críticas, ahora hablemos de ser refinados por el ánimo. Oh, todos lo necesitamos, todos lo necesitan. Dios le da a David al profeta Samuel, quien va a ayudarle a reconocer y a recibir la unción de Dios sobre su vida. Pero Dios también le dio a alguien más. Le dio a Jonatán como amigo. ¿Qué hizo Jonatán? Jonatán fue la provisión de ánimo para David. Y creo que muchos estamos aquí. ¿Y qué es lo que puedes hacer? Lo que puedes hacer es enfocarte en ese ánimo. Busca oportunidades para decir algo que anime a las personas. Hazlo continuamente. Esto fue lo que Jonatán hizo por David. Constantemente está animando a David. Tú serás el nuevo rey, y yo me sentaré contigo. Incluso mi padre sabe que tú serás el rey. Esas son las palabras que constantemente le decía a David. Y Dios sabe que todos necesitamos un amigo. Incluso Jesús necesitó a alguien que orara junto a él. Todos necesitamos un amigo. Un amigo es alguien que te conocen de pies a cabeza, pero aún así les agradas. Y eso es tan necesario en nuestra vida. Ese es Jonatán. Y David encontró en Jonatán honestidad y lealtad. Lealtad. Jonatán no era cualquier persona, era el príncipe de Israel, hijo del rey Saúl. Entonces él sabía mucho sobre gobernar, cómo dirigir un reino. Conocía los protocolos y todo lo que hay que saber para ser un rey. Jonatán está ayudando a David a comprender qué significa ser un rey, qué es lo que tienes que hacer. Y como hemos dicho al principio, el reto es la paciencia. Y cuando tenemos una unción secreta, esperando nuestro refinamiento, esperando nuestro desarrollo para poder cumplir con las metas que Dios ha puesto ante nosotros, si intentamos hacerlo por nuestra propia mano, lo único que vamos a lograr es perder la unción y convertirnos en el hombre de ayer. Ahora, hablemos de algunas áreas para probar al hombre del mañana. Esta es la primera. Primero de Samuel 18, versículo 14, dice que David se comportaba prudentemente. Sigue siendo un joven. Saúl ya está en sus 40 y se comporta con mucha imprudencia, pero David, que sigue siendo muy joven, se comporta con prudencia. Aquí hay otra, primero de Samuel 24, 4 y 5. Ser sensibles al Espíritu Santo. Esta es la narrativa de cuando David cortó el borde del manto de Saúl, y la Biblia dice que se turbó su corazón, y fue por obra del Espíritu Santo. Mantén una conciencia sensible, no contristes al Espíritu Santo, porque
Si lo haces y se aparta de ti, terminas siendo el hombre de ayer, así como Saúl. Hablemos de una tercera. Esto se encuentra en 1 Samuel 26, versículo 9. Y también Romanos 12:19. No tomes la venganza en tus propias manos. La venganza solo pertenece al Señor, y cuando nosotros intentamos cobrar venganza, estamos jugando a ser Dios. David no lo hizo así. Ya mencionamos que el desarrollo de David tomó aproximadamente unos 20 años. Estimamos que David tenía aproximadamente 17 años de edad cuando mató a Goliat, cuando mató al gigante, y que tenía unos 37 años de edad cuando llegó a ser el rey sobre todo Israel. Toma unos 20 años producir un hombre de Dios. Pero puedo notar algo que ocurrió con David. Cuando David se hace el primer rey de Judá tenía unos 30 años de edad, y a los 37 es el rey de Israel. Y las referencias las encontramos en 2 de Samuel, capítulo 2, verso 4, y más adelante en el capítulo 5, verso 3. Es ahí cuando recibe unciones adicionales sobre su vida. Y todo nivel que atravesamos en la vida, sin importar el dónde estamos, el siguiente paso es que necesitamos más unción para eso. Entonces David, siendo capitán del ejército de Saúl, tenía una unción sobre su vida, pero cuando se volvió el primer rey de Judá, necesita una unción fresca. Y hablaremos más a profundidad sobre el aceite fresco en la siguiente lección. Y luego, cuando fue el rey de todo Israel, recibió una tercera unción. Y esto nos indica que para cada nuevo nivel de promoción, para cada nuevo incremento, cada posición nueva, necesitaremos unción adicional en nuestra vida. Un nuevo despertar espiritual en nosotros. Ahora, si David no hubiera estado dispuesto a esperar, ¿qué hubiera ocurrido? ¿Qué habría ocurrido si David hubiera atacado a Saúl? Y vaya si tuvo muchas oportunidades para hacerlo. Saúl estaba dormido. David pudo matarlo. Lo tenía ahí a sus pies. Hubiera sido algo bastante sencillo de hacer. Pudo haber matado a Saúl. Pero ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Si lo hubiera hecho, hubiera dividido a Israel. Y nunca habría llegado a ser el rey de todo Israel, solo de un reino dividido. Y esto lo he visto tantas veces en la iglesia, tantas veces en el ministerio, cuando un joven ministro es ungido por Dios, pero no está dispuesto a esperar. No está dispuesto a esperar a que Dios lo desarrolle. Toma el asunto en sus propias manos. ¿Y qué es lo que acaba ocurriendo? Termina dividiendo la iglesia, rompiendo un ministerio, y siempre dicen lo mismo: Dios me dio esto. No, eso fue lo que tú tomaste. Pero la verdad, nunca alcanzarán su potencial haciendo estas cosas. No se puede, porque no estás teniendo unidad. La unidad es del Espíritu Santo. La unidad es algo de Dios, pero si queremos unidad, tendremos que aprender a esperar. Tendremos que aprender paciencia. Paciencia, esperar en Dios. Y la palabra esperar no significa estar sentado sin hacer nada. No significa estar inmóvil viendo qué pasa, no. ¿O qué? No, eso no es lo que significa. Esta no es una palabra pasiva. Significa buscar a Dios, o como Dios mismo lo dice, estoy buscando a un hombre conforme a mi corazón. Una persona que esté buscándome a mí. Y esa es una de las grandes características en la vida de David. Por supuesto que David no era perfecto. David cometió muchos pecados terribles, pero él sabía cómo arrepentirse y cómo regresar a Dios. Este era un hombre que continuamente estaba buscando a Dios, y por eso pudo lograr todas las cosas que logró. Y por eso llegó el estándar, la meta de todo monarca en la historia de Israel. Todo rey en la historia de Israel fue juzgado por David. Se dice, fue como nuestro padre David, o fue como nuestro padre David. David se volvió el parámetro, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo te reto a que hagas lo mismo.
Tan solo mira lo que Dios hace en la vida de David. Todo comienza cuando es muy joven. Aún así, estuvo toda su vida en una carrera, persiguiendo a Dios. Yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo, y por supuesto eso fue lo que hizo Samuel. Samuel nunca perdió la unción que había sobre su vida. No tienes por qué perderla. No tienes por qué ser como el rey Saúl. Si continuamente sigues al Señor, si buscas al Señor todos los días de tu vida, entonces, como dice la Biblia, el fruto del justo es como la palmera. Una de las características de la palmera es que mientras más vieja es, más dulce es el fruto que produce. Yo quiero ser como el justo, yo quiero ser como la palmera. Que Dios nos ayude a buscarle a Él y ser el hombre del hoy o el hombre del mañana y nunca perder la unción de Dios sobre nuestra vida. Que Dios te bendiga.